con su luz, llevándote el mensaje, el amor de Jesús, con los mejores locutores. La charla mejor aprendiendo de la Biblia, llenos de valor. Música variada que te pone a cantar, la compañía perfecta que no va a terminar. Shekinah, Shekinah 95.1 FM, la radio que te cuida, la que te mantiene 24/7, todo el año sin parar, 365 días para juntos adorar. Shekinah, Shekinah en tu radio y tu hogar, y en Roku por la tele nos puedes mirar. Shekinah TV, presencia digital, la señal del cielo, una entrega total. ¿Vas en el auto? Shekinah. ¿Estás en el trabajo? Shekinah. ¿En la casa con la familia? Shekinah TV. La que tú ya conoces, la que siempre quieres ver. 95.1 FM, la radio que te bendice. Ciudad Juárez, conéctate. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Shekinah 95.1. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y a los que ya nos están escuchando a través del 95.1 FM. Les saludamos en donde quiera que anden ahí en el bendito tráfico de nuestra bella ciudad Juárez. O donde quiera que nos estés viendo también, si estás ahí a través de Facebook, pues bueno, comparte el programa del día de hoy porque sé que sin duda va a ser de mucha bendición. Y también a los que nos ven a través de Roku, Shekinah TV, pues bueno, un gran y enorme saludo. Y pues bueno, el día de hoy, ya sé que ya tenía aquí algunas semanas que no venía, pero pues bueno, la gente me cancela, no es mi cosa. Pero bueno, el día de hoy está con nosotros una persona que queremos mucho, que tiene todo el tiempo que tenemos aquí de ministerio, y pues me honra tenerlo aquí en mi programa conmigo por primera vez. Pues bueno, le doy el lugar para que se presente. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros radioescuchas, todo Shekinah Radio. Estamos transmitiendo en vivo y directo a través de 95.1 FM, una señal con poder. Y bueno, pues sí, gracias, Pame, por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en tu programa Entre Líneas. Mi nombre es Jaime Sánchez, soy pastor ya por 15 años como pastor principal, y como pastor asociado estamos hablando de unos 8 años, y como servidor del Señor, pues ya 30 años de ministerio aproximadamente. Desde que Dios me llamó al ministerio fue en octubre de 1996. Eran las 5:45 de la tarde cuando yo sentí el llamado para servir al Señor. Y bueno, pues yo creo que vamos a estar hablando acerca de esto, así que pues yo espero las preguntas pertinentes. Sí, un saludo muy afectuoso para la iglesia de Fuente de Vida Ciudad Juárez, que es la iglesia que estoy pastoreando. En un segundito estaré mandando el link ahí a los grupos de la iglesia. Y pues a todas las personas, amigos, familiares que nos escuchan, un abrazo muy afectuoso desde este lindo ministerio. Y sí, es verdad, prácticamente desde que empezó Shekinah Radio, 6 años, estamos aquí en Shekinah Radio. Gracias, y pues sin duda yo sé que lo han visto aquí mucho, ¿verdad? Él está en el programa de Fe en Acción, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Pues es un programa de mucha bendición que ha traído muchos testimonios que sin duda pues son algo de lo que nos alienta. ¿Por qué? Porque como ministerio buscamos que se restauren, que se sanen, que se levanten. Entonces qué bonito es ser parte de Fe en Acción. Pero bueno, como todo hombre y mujer de Dios, pues también tienen una historia, tienen un testimonio, tienen una forma en la que Dios los llamó, en la que, bueno, ¿verdad? Dios siempre tiene ese toque tan especial con cada uno de nosotros. Yo no creo que a todos nos haya llamado de la misma forma, ni que seamos iguales, ¿no? Él siempre nos dio algo especial. Así que, pues bueno, pasó el día de hoy. Yo siempre me voy por la niñez. No sé si nació aquí en Ciudad Juárez. ¿Cómo le fue de niño?
cómo era el ambiente en su casa con sus hermanos. A ver, platíquenos un poquito de su niñez. Bueno, yo nací en la ciudad de Torreón, Coahuila, la tierra bendita y divina, Torreón, Coahuila. O bien, Coahuila. la tierra que fluye leche y miel, Torreón, Coahuila. Y no habla así como los de allá de Torreón, que hablan así como muy cantaditos, ¿verdad? Bueno, yo creo que nunca adquirí ese tonito. Yo creo que mucha gente no me identifica por eso, pero sí, Torreón es mi tierra. Yo nací ahí, nací en 1965. Cuando yo nací, me cuenta mi mamá, o me contaba mi madre, porque mi madre ya falleció. Ella me contaba que yo nací muy débil y duré meses en la incubadora, y cuando ya fui dado de alta, mi madre me contaba que me dormía en una caja de zapatos porque yo estaba muy chiquito y me enrollaba en muchas cobijas para que yo mantuviera el calor. Yo fui parte de un nacimiento peleado, y eso me hace pensar cómo es que el Señor me llamó, porque en mi adolescencia, un poquito más de adolescente, por ahí de los 14 años, 15 años, yo me iba a trabajar con mi papá, y mi papá me mandó con una de las personas que estaban bajo su orden. Era un repartidor de refrescos. Él estaba a cargo de una refresquera, y un día me caí del camión. El camión iba andando, yo iba colgado en el camión, y me caí, y las llantas del camión pasaron por encima de mis piernas, pero no me pasó nada. O sea, me asusté muchísimo, obviamente. Los pensamientos empiezan a moverse en nuestra cabeza. ¿Qué pasará con mi mamá? ¿Qué pasará con papá? ¿Cómo va a estar mi mamá de triste si yo llego a morir? Etcétera, etcétera. Sí. Pero cuando el chofer se salió de la ruta, obviamente me llevó rápido con mi papá para llevarme al hospital. Pero cuando mi papá vino, y yo creo que el temor, pienso que fue el temor de ver su rostro y su molestia en su rostro, cuando le dijo: es que se nos cayó del camión, don Miguel, se nos cayó del camión. El chofer muy asustado, y en eso yo veo el rostro de mi padre, y yo dije, yo ya le clamaba a Dios, porque mi mamá siempre fue una mujer que nos enseñó a andar en el camino del Señor desde chicos. Yo tengo recuerdos que a los 6 años yo iba a la iglesia bautista. Ahí estuvimos, tengo mis primeros recuerdos, mis primeras clases de escuela dominical, mis primeros versículos, mis primeros juegos estuvieron en la iglesia bautista. Y yo no sé, yo clamé y dije: Dios, ayúdame, y enseguida recuperé las piernas, la fuerza en mis piernas, y me levanté, y fue como un milagro. Fue como un milagro. Entonces, todos esos recuerdos tengo de mi niñez, de mi adolescencia, y yo veo que todo esto era un plan perfecto y divino de parte de Dios, porque Él me quería para este tiempo. Él me estaba formando para el ministerio. Y bueno, durante mi vida tuve muchas oportunidades de aprender oficios, de aprender trabajos. Trabajé en un taller mecánico en mis vacaciones. Estudié una carrera de técnico en máquinas de combustión interna, la terminé. Entré a la universidad a una carrera de ingeniería mecánica, ingeniería electromecánica. Y bueno, en ese tiempo fue que recibí yo el llamado, cuando yo ya estaba en mis estudios de ingeniería, y estaba yo en la ciudad de Saltillo. Era 1996. Había estado yo leyendo desaforadamente la Biblia, porque me atrajo la lectura. Pame, cada vez que yo leía la Biblia terminaba llorando. Tengo la Biblia de aquel tiempo, y muchas hojas, sobre todo el Nuevo Testamento, están arrugadas de las lágrimas que caían de mis ojos cuando yo leía algo acerca de Jesús, cuando yo veía que Jesús sanaba al leproso, cuando yo veía que Jesús levantó al paralítico, cuando yo veía que Jesús multiplicó los panes y los peces. Eso me pegaba en mi interior, y terminaba yo llorando, y pues las páginas de mi Biblia están arrugadas por eso. Y fue en ese tiempo en donde yo recibí el llamado de Dios, estando yo ya como estudiante de ingeniería. Fui a Saltillo, fuimos a hacer un paseo, mi esposa y yo, porque mi esposa es oriunda de allá de las inmediaciones de Saltillo. Fuimos a ver a sus papás, y allá fue que yo recibí el llamado de Dios. Yo acababa de leer, venía con mi mente
dándome vueltas porque leí un versículo que me atrajo mucho, donde dice que Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces yo llego allá a Saltillo y bueno, mi primer mentor, que era un muchacho joven, un poquito como de mi edad, quizá un poquito más, un par de años más grande, y yo le pregunté, oye, él había salido de un seminario, de un instituto, él tenía estudios que yo en ese momento no tenía. Y yo llegué y le pregunté, traigo mucha inquietud sobre ese versículo, ¿qué significa que Dios, que Jesús nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego? Y dijo, eso es un versículo muy interesante, yo ya lo viví cuando estaba yo estudiando en el instituto, ahí en el árbol que está en el centro del instituto, cuando me levantaba a orar, ahí yo fui bautizado por el fuego del Señor. Sí. Y yo eso me inquietaba, yo decía, ¿pero qué es eso? Y él me dijo, pero en la tarde te lo explico. Y ese día, 1996, a las 5:45 de la tarde, recibí el bautismo en el Espíritu Santo, recibí el llamado de Dios. Wow. Ahí yo por primera vez hablé en otras lenguas. Yo sé que hay audiencia que nos está escuchando que a lo mejor dice, no, es que el don de lenguas ya no es para nuestro tiempo. Bueno, yo no sé cuál es la fe de los que nos escuchan, pero en mi caso personal, yo lo viví cuando yo creía que el don de lenguas ya era un don que no estaba vigente, cuando yo creía que muchas cosas por la esencia bautista que venía, formación mía, pero ese día yo hablé en lenguas, y cuando yo hablé en lenguas mi mente repetía, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso repetía yo en mi mente, mientras que mi boca hablaba un idioma que mi oído no entendía, pero mi espíritu sabía lo que yo estaba diciendo. Entonces yo regreso de Saltillo a la Laguna. En mi carro venían mis hermanos, mi hermano Daniel, que ahorita es pastor de la iglesia Eco, ustedes lo conocen. Venía mi hermano Miguel, que ahorita es un maestro en la palabra. Venía mi esposa, mis 2 hijas, mis 3 hijos venían, y puse unas alabanzas en el estéreo del carro y empezamos a adorar, y enseguida la esencia, la atmósfera del carro se llenó de una especie de bruma, de como si fuera una nube del interior, y de repente todos empezamos a llorar. Tuvimos que detenernos porque el Espíritu Santo había inundado la presencia en nuestro auto, y todos estábamos llorando, desde mi hija, que en ese tiempo la mayor tenía alrededor de unos 10 años, 8 o 9 años tenía, mi hija Natalia, que en ese día tendría unos 7 años tendría, y mi hijo Jimmy, que tendría unos 9 años, tendría 7, 9, 11, 7, 9 y 11 mis hijos en ese tiempo. Y todos empezamos a llorar. Mi hija Valeria recibió un don, mi hija Natalia recibió otro don, estando en el vehículo, en el caminar de regreso a la Laguna. Y creo que desde ahí Dios nos marcó para servirle. De momento no entendía muchas cosas, yo tenía que llegar y preguntarle a mi pastor. Tengo un amigo que ahorita es un pastor de una iglesia, ha sido por el ministerio donde él pertenece, ha sido ungido como un apóstol. Dios lo ha usado muchísimo, y yo llegué y le platiqué. En ese tiempo él bautista también, y yo le llegué y le platiqué que había recibido el bautismo del Espíritu Santo, y él me decía, no, es que eso no existe, ya no es de nuestros tiempos, eso fue en el tiempo del Nuevo Testamento. Y bueno, le dije, bueno, puedes creerme o no, pero fue una experiencia que yo viví. Después de varios diálogos que tuvimos, él dijo una vez, me dijo, bueno, si eso es verdad, entonces ora por mí, yo quiero recibir lo mismo. Y oré por él, y él empezó a hablar en lenguas. Bueno, fue ahí donde Dios lo llamó a ser pastor, y hoy tiene un ministerio creciente con iglesias bajo su cobertura. Ha crecido muchísimo, y bueno, todo por el toque divino del Espíritu Santo de Dios. Eso ya estamos hablando de el tiempo en que Dios ya me estaba llamando al ministerio. Ya hablamos un poco de la niñez, hablamos un poco de la adolescencia, y hablamos un poco de mi juventud adulta, por llamarlo así, porque tenía 33 años cuando el Señor me llamó
de tiempo completo al ministerio. Mi pastor me decía, no cabe duda, Jaime, tú tienes un corazón de pastor. Y cada vez que él me decía eso, yo le decía, no, pastor, cualquier otra cosa, lo que usted quiera, menos pastor. Yo vengo y le limpio la iglesia, yo le limpio los baños, yo vengo, lo que usted me pida, yo le pinto la iglesia, pero por favor no me diga que yo tengo un corazón de pastor. Y él solamente se reía y me decía, todo aquel que dice que no, termina siendo. Y mira, después de un tiempo, Dios nos llamó a pastorear la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Y qué importante es que nosotros, como se pudiera decir, ¿verdad? Porque pues también ya estamos grandecitos. Nosotros como las generaciones que ahorita estamos, que podemos nosotros traer a nuestros hijos, ¿verdad? Por decirlo de una forma, los enseñemos a que el mover de Dios sobrenatural no tiene una fecha de caducidad, ni Dios nos libre, ¿verdad? De nosotros pronunciar esas palabras de que eso ya quedó en un tiempo antiguo. Claro que no. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por siempre y por los siglos de los siglos, y Él va a seguir se va a seguir manifestando a nosotros. Esos dones se van a seguir manifestando a los que creen. Amén. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que tener tanto cuidado de no decir que esas cosas ya pasaron. A mí me llama mucho la atención como a veces dicen, es que eso es de la senda antigua, eso ya pasó, ya hay otras formas más intelectuales. No, porque en lo sencillo está Dios. Como usted lo dice, hay algo donde Dios te dice, tú eres para mí, yo te voy a alcanzar, me voy a mostrar a ti como Dios, y en mi sobrenaturalidad tú me vas a conocer. ¿Y cuántos hay que tienen años en el evangelio y no han tenido una experiencia? Así que yo he escuchado, yo creo que al 80% de cristianos que dicen que ellos no hablan lenguas, que dicen, para mí eso es algo que asusta, para mí es una manifestación rara, pero pues yo también, a mí el Señor me bautizó en el Espíritu en cuanto, pues, muy rápido, también hablé lenguas y todo. Entonces todas estas son manifestaciones, pero que van a seguir a los que creen. Claro. No, y además, bueno, el don de lenguas es un don que Dios nos da para beneficio propio, porque cuando uno ora en lenguas, el espíritu se nutre, nuestro espíritu se nutre. Sí, hay otros dones mejores que el de lenguas, en el sentido humano lo voy a decir así, hay dones mucho mejores que el don de lenguas, hablando hacia el exterior. Por ejemplo, el don de los milagros, el don de sanidad. ¿A quién no le gustaría tener el don de sanidad para orar por los enfermos y que los enfermos sanen? ¿A quién no le gustaría ser usado por Dios en el área de los milagros? Hay dones mejores, claro que sí, pero eso lo da el Espíritu Santo a quien se los pida y como Él quiera darlos, porque Él es soberano por sobre todas las cosas. Y hay momentos en que Dios nos ha usado en una diversidad de dones, en una diversidad de ministerios, en el don profético, por ejemplo, en el palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero eso es el Espíritu Santo que se lo da a quien Él quiere y como Él quiere. Y uno no puede decir, eso sí es de Dios, eso no es de Dios, porque uno, si empezamos a hablar de esa manera, pudiera ser que nos estemos considerando como personas que estén poniendo una barrera para que Dios se mueva como Él se quiera mover. O sea, no podemos ponerle límites a Dios. Dios, de muchas maneras, de muchas formas, se manifiesta para traer bendición a los hijos, para traer bendición, la bendición del reino a la tierra. Y bueno, no podemos ponerle límites a Dios. El día que nosotros le pongamos límites a Dios, Dios dejará de ser Dios, porque dejará de moverse, porque nuestra incredulidad pondrá esa barrera tan grande que no le permitirá moverse a Dios, aún cuando Él en su sobrenatural es soberano. Él se mueve cuando ve nuestra fe en acción. Exacto. Cuando ve nuestra fe moverse, cuando damos el primer paso, Dios también da el siguiente paso junto con nosotros. Martin Luther King Jr. dijo, para mí fe es dar el primer paso aunque yo no vea la escalera. Y si ponemos a razonar este argumento de Martin Luther King Jr., pues nos damos cuenta que muchas veces así hemos actuado nosotros. Hemos actuado en fe, hemos dado el primer paso y nos sorprendemos porque vemos a Dios obrar de una manera poderosa, sobrenatural y llena de los milagros que solamente Dios puede hacer. Entonces el ministerio está lleno
de muchas sorpresas, entre comillas, de muchas manifestaciones poderosas de Dios, pero también de muchos retos. Sí. Está lleno también de muchas pruebas, Sí. está lleno de mucha crítica. Sabes que yo creo que a estas alturas del ministerio yo preferiría ser criticado por hacer algo loco, así lo voy a decir. Yo preferiría ser criticado por hacer algo loco que ser aplaudido por no hacer nada. ¿Sí? Entonces, en este tiempo de ministerio, yo creo que es más importante mostrar nuestra fe, creerle a Dios. Al fin y al cabo, orar por un enfermo de cáncer, yo preferiría hacer esa oración, y aun cuando haya gente que me diga, ¿y qué tal si no sana? Bueno, si no sana no es culpa mía, ni es asunto mío, es de Dios. O sea, yo prefiero hacer una oración que luego quedarme con la duda y decir, ¿y qué hubiese pasado si yo hubiera orado? ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho? Es mejor hacer algo loco, aunque luego sea criticado, que ser aplaudido por no hacer nada. Entonces, orar por una persona enferma y que ésta sane, gloria a Dios. Orar por una persona enferma y que ésta no sane, bueno, no pasa nada, porque al fin y al cabo ya está enferma. Sí. Entonces no puede pasar algo peor. O sea, o se queda igual, o Dios se manifiesta y la persona sana. ¿Sí? Entonces yo prefiero ya a estas alturas del ministerio hacer algo loco y ser criticado que ser aplaudido por no hacer nada. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros ya vamos caminando en hacer las cosas por y para Dios. Sí, exactamente. Yo creo que, pues, usted mismo lo dijo, ¿no? Mientras estamos en la voluntad y estamos haciendo, siempre, pues, obviamente se presta para la crítica, se presta para que, pues, para un sinnúmero de cosas, pero estamos haciendo algo. Así es. Estamos haciendo algo, estamos trabajando, estamos en la voluntad de Dios. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, y eso es algo que nos puede traer a nosotros, pues, la paz, ¿verdad? De decir, lo estoy haciendo y estoy en el camino. Pastor, y hablando de ministerio, ¿cómo fue que ahora sí sabemos que Dios al que llama le da totalmente todo lo que necesita? ¿Cómo fue que llegó ese llamado de Dios a su vida, a ser pastor, lo que usted no quería? Lo que yo no quería. Después de que mi pastor me dijo, Jaime, tú tienes un corazón de pastor, empezaron a pasar muchas situaciones. Mi pastor me puso a trabajar, me dijo, mira, vamos a hacer algo, vamos a darte una vuelta por todos los ministerios que hay en la iglesia. Entonces vas a empezar como maestro de niños. Y empecé como maestros de los chiquitos, de los de cuna. Mi esposa y yo atendíamos a los chiquitos de cuna, les dábamos una clase de 5 minutitos donde los tomábamos en nuestros brazos o los poníamos en sus cunitas, y ahí les dábamos una clase de 5 minutitos, y luego ya los cambiábamos, les dábamos su mamila, su biberón, les poníamos su pañalito, los dormíamos durante el servicio. Y bueno, fue nuestro primer servicio. Enseguida pasamos a ser maestros de los primarios, de los niños que están caminantes, ¿verdad? Y me acuerdo yo mucho que me ponía a jugar, me ponía de rodillas y hacíamos el trenecito, se subían encima de mí, yo era el caballito, y entonces también les dábamos la clase. Luego esos niños nos siguieron al siguiente nivel. Entonces, a partir de los niños caminantes, ellos cuando iban cruzando ya a la siguiente etapa, nosotros íbamos caminando con ellos, y hasta que pues ya preadolescentes, y ya ellos iban a la clase de adolescentes, hasta ahí los acompañamos. Y bueno, después de ahí mi pastor me puso como maestro de adolescentes, luego me mandó como maestro de jóvenes, luego me puso como maestro o responsable de los hombres, me puso como director de matrimonios, me puso como supervisor de células, me puso como encargado del ministerio del aseo, y entonces me empezó a dar un tour por todos los ministerios, un par de años en eso, y al final me manda a hablar y me dice, ¿en cuál ministerio te sentiste como pez en el agua? Y le dije, pastor, le voy a decir algo, pues yo creo que todo me gustó, hasta el aseo me encantó, o sea, la iglesia me llama la atención. Y él se reía y me dijo, no cabe duda, tienes un corazón de pastor. Y luego me dice, ¿sabes qué? Me invitaron a predicar, pero no voy a poder ir. Esto es lo que yo voy a predicar, estúdialo y ve predicando. Luego me decía, él atendía un grupo celular
yo atendía a otro y muchos líderes atendían un grupo celular. Y un día me llama y me dice, ¿sabes qué? No voy a poder ir a atender a mi grupo de célula, ¿por qué no vas tú? Y aquí está lo que estamos enseñando, ve. Y bueno, fui, atendí el grupo celular y yo creo que fue un plan de él, porque cuando pues empezábamos con la bienvenida, cantábamos un par de canciones y luego dábamos la enseñanza. Cuando estábamos a punto de dar la enseñanza, que estaba ya empezando, él llegó y se sentó como parte de la audiencia. Y entonces yo me acerqué y le dije, pastor, bueno, ya llegó nuestro pastor, le voy a dar el lugar. Dijo, no, continúa tú. Y entonces él observó, al final me dijo, Jaime, no cabe duda que estás creciendo, ahora quiero que vayas y atiendas a los varones de la iglesia metodista, me están invitando a dar unas conferencias, van a ser 4 conferencias, yo quiero que tú las atiendas. Y me empezó a enviar con los varones, me empezó a enviar a otras iglesias, me empezó a mandar predicar a las rancherías cerca de Torreón. Y eso fue como, después me di cuenta que fue como una especie de entrenamiento que él me empezó a dar. Luego hubo una serie de un discipulado que duró 2 años, donde nos enseñó como si fuéramos un instituto bíblico, porque nos enseñó Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, homilética, algo de hermenéutica, nos enseñó ministerio, nos enseñó una serie hizo una gama de clases. Fueron otros 2 años ahí con él, todos los jueves de 8 de la noche a 10 de la noche, 2 horas, todos los jueves, y pues muchas tareas, muchas lecturas, y él pues nos fue entrenando a mí y a otras personas, hasta que llegó el momento en que me mandó de tiempo completo a apoyar a un pastor, a otra iglesia. Y me fui por espacio de 1 año, regresé a la iglesia, me mandó otro año a apoyar a otro ministerio, regresé, y entonces se dio la oportunidad de una iglesia que se iba a quedar sin pastor. Y me llaman y me dicen, ¿sabes qué? La iglesia va a quedar sin pastor, nos gustaría que tú vinieras a pastorearla. Hablé con mi pastor y me dijo, Jaime, no te puedo detener, ve, pastorea esa iglesia y conforme tú vayas necesitando apoyo, cuentas conmigo. Entonces nos fuimos a pastorear la iglesia. Regresé a la iglesia. Después hubo una situación ahí que ya no nos permitió continuar con ese pastoreo, y el pastor que se había ido regresó. Entonces yo siempre he dicho que 2 liderazgos en un solo lugar es un monstruo de 2 cabezas. Entonces siempre he preferido ceder mi lugar para que el otro continúe. Nunca he peleado yo por un ministerio en ningún lugar. Y ese día yo pude haber peleado ya, porque ya tenía 2 años pastoreando esa iglesia y nos había costado ya el crecimiento que íbamos experimentando en esa iglesia. Y yo pude haber peleado porque el pastor que se había ido, ahora 2 años después estaba regresando, y estaba regresando tomando liderazgo, moviendo a la gente. Y entonces empezamos a tener ese conflicto de, a ver, hermano, venga, ¿por qué usted dio esta instrucción? Hasta que un día le dije, espéreme, si el pastor aquí soy yo. Dijo, no, es que Dios me habló y Dios me dijo que tengo que regresar a tomar mi iglesia. Y entonces esa expresión, Dios me habló, me hizo hacerme a un lado, y dijo, pues si Dios le habló, entonces yo no tengo nada que hacer aquí. Yo no peleé el ministerio, solté el ministerio, me regresé a mi iglesia. Cuando me regreso a la iglesia con el pastor que me estuvo preparando, él me abrazó tan lindo, su esposa nos abrazó tan tierno a mí y a mi esposa, porque no puedo negarlo, íbamos heridos, porque eran 2 años de trabajo, 2 años dejando oportunidades de trabajo secular, que me llamaron porque yo tenía un récord. Yo había salido de una empresa, de una muy buena empresa con un muy buen currículum, y me empezaron a llamar de buenas empresas para ofrecerme trabajo. Una de ellas fue Trasgo, una empresa transnacional. Me ofrecían muy buen puesto, muy buen sueldo, muy buenas prestaciones, pero yo les dije que no. Les agradecí por la oferta, pero yo me estaba dedicando a pastorear. Entonces, cuando yo salgo de ahí sin pelear ese ministerio, todos sus pensamientos empiezan a tratar de cautivar mi atención, y viene ese periodo de daño, de herida, emocionalmente acabado. Estaba tan acongojado y tan derrotado, porque así me sentí, derrotado,
que no tenía ánimo de nada. Cuando alguien mencionaba el nombre del pastor que se había ido y que luego regresó y que me quitó la iglesia, porque así fue, me la quitó, yo me molestaba nomás de escuchar el nombre de él, hasta que un día mi esposa me confrontó y me dijo: Jaime, tú muchas veces has enseñado sobre el perdón. ¿No crees que es tiempo de que tú lo vivas? de que lo practique. De que lo practiques. Entonces ella fue usada por Dios, obviamente. No pude hacer otra cosa más que doblar mi rodilla esa noche, y ahí yo decidí perdonar al pastor. Y bueno, al día siguiente Dios prepara todo, porque al día siguiente, después de que yo había decidido perdonarlo, al día siguiente me lo encontré frente a frente, así como te tengo a ti, sí, y no tuve otra opción más que extenderle la mano y agradecerle por esa escuela, porque le dije: le agradezco porque esos 2 años fueron para mí una escuela, y le agradezco por haberme considerado. Sentí que mi corazón soltó, descansó, y entonces empezó una faceta más. Ese tiempo vino un profeta de Costa Rica, se llama Eric Alpizar. No olvido los nombres de las personas que han bendecido mi vida, de alguna manera no las olvido. Y este profeta, en una de sus predicaciones, volteó y me dijo: tú te sientes como si fueras un tiesto. Y luego me preguntó: ¿sabes lo que es un tiesto? Y yo le dije: no, ¿qué es un tiesto? Y luego me dijo: cuando una taza de café se cae al suelo y se rompe, hay pequeños pedacitos que si tú trataras de armar esa taza, pudieras armarla con los pedazos grandes, pero con los pedazos tan pequeñitos y finos que quedaron, nunca sabrás dónde va cada uno de esos pedazos. Esos pedacitos pequeños son los tiestos, y tú te sientes como un tiesto, porque te sientes derrotado. Sí. O sea, habló de la experiencia que yo recién había pasado. Ajá. Y luego me dijo: me prestas tu saco. Llevaba un saquito, una sudadera, estaba haciendo algo de frío en la comarca lagunera en ese tiempo, y entonces yo estaba derrotado, sin trabajo, sin dinero en el bolsillo. Sí. Estaba ya empezando a buscar trabajo secular, y yo oraba y le decía: Señor, solamente permíteme que la gasolina no se me acabe para regresar a mi casa. Y ese día había experimentado un milagro. Cuando venía, le dije: Dios, por favor, que no se me acabe la gasolina, la aguja de la gasolina. Yo tenía un Nissan, un Tsuru 2, modelo 91, y la aguja de la gasolina estaba prácticamente abajo. Y yo iba orando, Señor, por favor. Venía de meter algunos currículums a algunas empresas, y yo iba ya regreso a mi casa, y en eso yo no vi como la aguja del tanque de la gasolina se fue hasta full, ¡fum! Y luego se regresó y se estabilizó en 3/4 de tanque. Y yo pude experimentar con mis propios ojos cómo Dios le puso gasolina a mi carro, 3/4 de tanque de gasolina ese día. Yo llegué, antes de llegar a mi casa, llegué con mi amigo el pastor, que hoy es apóstol, de la línea del apóstol Ronnie Chávez, y llegué con él, y llegué contento, y le dije lo que había yo experimentado, y le dije, de paso le dije: pero quiero que ores por mí, para que esos currículums que acabo de meter, uno de ellos toque, porque ya no traigo ni siquiera para comprarle leche a mis hijos esta noche. Y él oró por mí, sacó dinero de su bolsillo, me dio, no sé si en aquel tiempo eran unos 200 pesos de aquel tiempo, estamos hablando ya de 20 y tantos años atrás. Y yo le dije: yo vine que oraras por mí, no vine a pedirte dinero. Dijo: no, pero yo en mi corazón te quiero dar este dinero para que tú le compres a tus hijos que cenar, pero antes quiero que me acompañes y vayamos a escuchar a un profeta que está aquí. Sí, Eric Alpizar es de la línea de Ronnie Chávez también, de la línea de donde mi amigo el pastor Mario también es, y fuimos, y ahí yo recibí esa palabra profética. Cuando él me dice que yo era un tiesto y que yo me sentía derrotado, me pide mi saco y me dice: un día Jesús entró a Jerusalén y la gente empezó a poner sus mantos para que pasaran sobre él, pero hubo otros mantos que se pusieron sobre el burrito donde Jesús montó, y él agarró mi saco, lo extendió, y luego me dijo: tu manto está sobre el burrito
y Jesús está sentado sobre el manto que Él te ha dado. Y luego voltea y me dice, lo que Él te ha dado, nadie te lo puede quitar. Fue una palabra que me llenó de ánimo, me llenó de fe, volví a creer en el ministerio, me salí lleno de fe, lleno de emoción, porque Dios había obrado en mi vida. Y entonces al momento de pedir la ofrenda, yo no traía más que el dinero que me acababa de dar mi amigo, y yo quería dar mucho, porque había recibido una palabra que había motivado mi vida y que estaba cambiando el rumbo ministerial para mi vida. Entonces lo que yo hice es que no solamente le di lo que traía, sino me quité los zapatos, los puse sobre el altar, me quité mi sudadera, que era lo más nuevo que yo traía, porque yo acababa de ir 6 meses atrás, acababa de ir por parte de mi trabajo a Francia. Estuve en París, estuve en Cleón, y yo me había comprado ropa para ir a ese viaje, y lo más nuevo me lo quité. Ya no tenía 6 meses sin conseguir trabajo. ¿Sí? La liquidación que te dan no dura toda la vida, y más cuando en ese momento yo tenía la deuda de la casa y pagué mi casa, y tenía la deuda de un carro y pagué el carro. Entonces me quedé prácticamente me quedé sin deudas, pero me quedé también sin efectivo, un efectivo que se me acabó, ¿sí? Y en ese momento mi situación económica era un fracaso total. Pero yo había acabado de recibir una palabra que valía todo el oro del mundo. Sí. Me quité mis zapatos, me quité mi sudadera y saqué todo el dinero que traía, que me acababa de dar una ofrenda a mi amigo, y lo puse en el altar. Me fui descalzo a mi casa, mi amigo me llevó a mi casa, me llevó a su casa donde estaba mi coche, y de ahí me fui a mi casa. Entonces son experiencias que me han hecho creerle a Dios como si Dios fuera un niño. Claro. ¿Sí? Como los niños nos creen a nosotros los papás. ¿Sí? Si el niño pide una bicicleta y el papá le dice, hijo, no te preocupes, solamente pórtate bien y te voy a comprar tu bicicleta, y el niño dice, sí, sí papá, sí mamá, Sí. y el niño cree. Yo así le he creído a Dios como un niño. Wow. ¿Sí? Y bueno, ¿y en qué momento vino a dar aquí a Ciudad Juárez? Dios me llamó a Juárez un día que yo vine a visitar a mis padres. Mis padres Aquí ya tenían aquí. Mis padres, mis hermanos ya vivían aquí. Solamente yo vivía en La Laguna, y un hermano que todavía ahorita radica en Chihuahua. Todos los demás estaban aquí. Y un día yo le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de ver a mis papás. Ya estaba yo trabajando, ya había pasado todo eso que platiqué, ya había pasado, ya estaba yo acomodado en un trabajo. Seguíamos trabajando en el ministerio, pero con un trabajo yo secular, para sostener mi familia y sostener parte del ministerio que estábamos teniendo. Y ese día yo vine a trabajar, a ver a mis padres aquí. Dejé de trabajar, mi esposa me cubrió porque teníamos una tienda de conveniencia, una tienda pues tipo, pues no sé si pueda decir marcas, ¿sí? Tipo Oxxo, ¿sí? En la comarca lagunera había unas tiendas que se llamaban JB. Entonces nosotros estábamos encargados de una tienda de 24 horas. Yo era, como decir, el gerente de la tienda, y bueno, había ganancias que la tienda me daba por comisiones, por récords de ventas, y por el inventario y todo eso, aparte del sueldo que me daban por gerente, ganaba por otras áreas más. Entonces lo que antes no había, hoy teníamos, y teníamos en abundancia, porque la verdad sí empecé a ganar mucho dinero en esas tiendas de conveniencia, ¿sí? Porque había muchos premios que yo me sacaba por muchas cosas que hacíamos en la tienda, con la dedicación y la perseverancia. Y ese día yo vengo a visitar a mis padres, y cuando yo me bajo del camión, me bajé en la intersección de la Panamericana y Boulevard Zaragoza. Ahí me bajé, le pedí al chofer que si me podía bajar ahí, me bajé ahí, y cuando yo bajé ahí, volteé y pensé, qué bonito está Ciudad Juárez. O sea, esa parte de la ciudad la vi bonita, y en ese momento le dije, ay Dios, no, por favor, no me estés mandando para Juárez. Esta es la última ciudad a donde yo me quisiera venir.
Sí. Así le dije yo a Dios. O sea, yo me quería ir a Aguascalientes porque estaba metiendo, como yo en ese tiempo era motorista, yo había metido en la Ford currículums, había mandado mi currículum a San Luis Potosí, a una empresa francesa, y como en ese tiempo yo manejaba muy bien el francés, entonces yo metí mi currículum, todo mi currículum iba en francés, toda la entrevista que me hicieron fue en francés, entonces yo ya había sí, me oui. Entonces, bueno, hace mucho tiempo que yo no hablo, así que hay cosas que se van olvidando por la falta de la práctica. Sí. Pero ya estaba yo esperando que me hablaran de San Luis Potosí o de Aguascalientes, que Aguascalientes era la primer ciudad a la que yo me quería ir. Sí, me fui a Saltillo a meter currículums a la General Motors también, de allá en Saltillo, y yo esperaba que en cualquiera de esas 3 ciudades el Señor me fuera a mandar. Pero ese día que yo vine a ver a mis padres, vi tan bonito a Ciudad Juárez que yo le dije a Dios: Señor, por favor, no me quieras mandar aquí. Esta es la última ciudad a la que yo me quiero venir. Y ya vine a ver a mis padres, me la pasé bien a gusto. Yo me tenía que regresar el viernes para poder llegar allá el fin de semana, y mi hermano, uno de mis hermanos, me dijo: ¿por qué no te quedas el fin de semana para que nos acompañes a la iglesia? Me gustaría que fueras a la iglesia donde estoy yendo. Era una iglesia que era una iglesia que era como un vino nuevo, pero en pequeño, ¿verdad? En ese tiempo vino nuevo, pues puso varios vinos nuevos por la ciudad, y fui a esa iglesia, me encantó. Y entonces ahí había una declaración de propósito en la iglesia, decía: existimos para rescatar y sanar a la familia, y para ser enviados a hacer lo mismo con otros. Y entonces cuando yo leí esa declaración de propósito, yo dije: qué bonita declaración de propósito, lo que a mí me gusta, trabajar con las familias. Si algún día me llego a venir a Juárez, creo que me voy a reunir en esta iglesia. Le dije yo a Dios en mi oración, y escuché la voz de Dios clarita que me dijo: no solamente te vas a reunir en esta iglesia, sino que vas a trabajar en esta iglesia. Entonces estaba yo en mi oración y en una especie de éxtasis divino, y de repente abrí los ojos y volteé para ver quién me había hablado, porque yo pensaba que hay gente me estaba hablando en mi oído, porque yo escuché la voz en mi oído y no vi a nadie. Y entonces la alabanza, el momento de la alabanza, en ese momento empecé yo a llorar y a decirle: Señor, si eres tú, permite que cuando yo llegue a mi casa y le cuente esto a mi esposa sea la primera que me confirme que tenemos que venirnos a Juárez. Entonces, cuando yo voy allá, llegué muy temprano en la mañana y me dice: ¿cómo te fue? Digo: muy bien, fíjate, ya platiqué de la experiencia de cuando me bajé del camión. Y cuando llegué al momento de platicarle que yo había escuchado la voz de Dios, ella estaba cocinando el almuerzo, porque llegué muy temprano, como a las 8 de la mañana yo estaba en la casa. A mí me gusta almorzar temprano, entonces siempre me ha gustado 6 de la mañana, 7 de la mañana, ahí me gusta desayunar temprano. Y ese día pues estábamos a punto de almorzar, y ella me acuerdo que soltó la cuchara donde estaba meneando los blanquillos, y entonces voltea y me dice: si estás seguro que Dios te habló, vámonos. Así, y me quedé sorprendido. El primer filtro había pasado. Sí. Y entonces le dije a Dios: Señor, cuando yo le cuente a mis hijos de la posibilidad de cambiarnos de ciudad, pues que ellos se alegren y que ellos también decidan irnos a Juárez. Y cuando ya llegan mis hijos después de las escuelas, platico con ellos y les digo: ¿saben qué, hijos? Ya les platico toda la experiencia, y ellos dicen: sí, papá, vámonos a Juárez para crecer juntamente con nuestros primos. El segundo filtro había pasado. Sí. Y entonces el tercer filtro viene. Yo le decía: Señor, parezco Gedeón, que él te pedía confirmaciones por todo. Ahora, cuando yo vaya y hable con el pastor donde yo estoy sirviendo, que el pastor me confirme que es tiempo de salir de la iglesia para venir a Juárez. Cuando voy y le confirmo al pastor, me dice: mi hermano, estaba yo colaborando en una iglesia donde mi pastor me había mandado a servir. Y entonces me dice: mi hermano, si usted está seguro que Dios le habló, yo no puedo oponerme a lo que Dios le está mandando. Y entonces me dijo: váyase, cierre los ciclos aquí conmigo, y entonces el día que usted esté listo para despedirse,
lo vamos a despedir y vamos a hacer una bienvenida, una despedida para usted. Sí. Y así fue, el tercer filtro había pasado y entonces empezamos a preparar todo para venirnos aquí. Llegamos aquí a Ciudad Juárez, llegué viviendo con mi madre me ofreció un cuarto, estuvimos, luego conseguimos una casa de renta y ahí vino la segunda etapa de la escuela de la fe, porque empezamos a vivir por fe, sin trabajo, sin conocer la ciudad. Conseguí un trabajo donde el primer mes me pagaban. Cuando se terminó el sueldo de garantía empecé a trabajar por comisión y fue un mes de estar trabajando ganando 0 pesos a la semana y mi esposa me decía, ¿qué vamos a hacer? Salte de ahí, no estás ganando dinero. Le dije, no creo que sea tiempo de salirme. Si estoy ahí es que Dios va a hacer algo. Si llegamos a recoger un sillón que estaba tirado en un parque, lo recogimos, lo lavamos, lo limpiamos y ese sillón se convirtió en la cama de uno de mis hijos. Nosotros dormíamos en el suelo en un colchón que mi madre me había regalado y ahí dormíamos en el colchón. Entonces fue una etapa de fe. Sin dinero nos íbamos caminando a la iglesia porque llegué reuniéndome en esa iglesia. Vino Nuevo Sur, ¿sí? Que hoy se llama Familias con Propósito. Y ese día entre semana le dije, oye, no tengo dinero para el camión y para el taxi, vámonos caminando. Entonces nos venimos caminando desde la altura del Walmart que está por la avenida de las Torres y la calle Santiago Troncoso, más o menos por ahí, a esa altura, hasta donde están las oficinas del gas natural. Por ahí está Vino Nuevo Sur, Familias con Propósito, ahí está la vuelta. Entonces de ahí nos venimos caminando. Ese día llegamos al tiempo de oración y Dios usó al que en ese momento era mi pastor. Dijo, en este momento hay una persona que no tiene dinero ni para comprar un litro de leche para darle de comer a sus hijos. Es más, no tuvo ni dinero para el camión, no tuvo ni dinero para pagar un taxi. Se vino caminando porque tiene fe de que Dios va a hacer algo. Si eres tú, pasa al frente. Y entonces yo abría mis ojos y yo volteaba a ver quién pasaba al frente. Yo decía, ¿seré yo? ¿Será otra persona? Y el pastor insistió mucho hasta que de repente Dios le dijo, y esa persona eres tú. Yo iba con mi uniforme del trabajo, con mi cachucha del trabajo. En tiempo de bañar tuve, pero ahí estuve yo en el tiempo de la oración. Y me dijo, tú eres, Dios te está dando la palabra para ti, pásale, Dios te quiere bendecir. Y entonces pasé al frente, me dijo, abre las manos para en señal de que vas a recibir de Dios. Y luego le dijo a los hermanos, si usted siente en su corazón dar una ofrenda de amor para nuestro hermano que está pasando por necesidad, puede pasar. Y empezó a pasar gente, empezó a poner dinero en las manos, en mis bolsillos. Hubo un hermano que hoy lo aprecio mucho, lo amo, este hermano, hemos tenido comunicación todavía, y él me dijo, abre bien tus manos, hermano, porque Dios te va a bendecir a manos llenas. Bueno, pusieron N cantidad de dinero que cuando yo llegué a la casa, ¿cuánto? Ahorita les voy a decir cuánto, para que se den una idea. Al día siguiente necesitaba pagar la renta. Salió para pagar la renta, salió para comprar mandado, salió para comprar cena esa noche porque no teníamos nada en el refrigerador. Fuimos a comprar a la tienda leche, cereal, pan, y todavía tuvimos para comprar un mandadito y para pagar la renta al día siguiente. La escuela de la fe me ha enseñado que si yo persevero creyéndole a Dios en todo, Dios es Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. ¿Sí? Sin duda, si alguien sabe dar y dar. Yo a veces a mí me dicen y digo, pues yo no sé tú, pero mi padre es el dueño del oro y de la plata. Y mi mamá pues es mi mamá, ¿verdad? Pero pues no tiene conocimiento del evangelio, me dice, ay, ¿cuál es tu papá, loca? Y luego le dije, pues mi padre que está en Dios en los cielos. Sí. Quiero aprovechar para, antes de irnos, leer aquí algunos comentarios que tenemos en Chequina TV. Y dice Sandra Rojas, Dios les bendiga, hermana y pastor, lindo su programa. Dice Julieta López, saludos aquí mirando su programa. Saludos, Julieta. Dice Héctor Navarro, ¿hay personas o pastores sin llamado y que se aferran a hacer? Sí los hay. Hay muchos pastores que por emoción empiezan a pastorear,
Miren, algo que yo he aprendido durante todo este tiempo es que el llamado, cuando Dios te llama, Dios te sostiene. Y yo he visto a muchas personas batallar en el ministerio, y yo también lo he batallado, claro, pero he visto la mano de Dios. Pero también he conocido a mucha gente que ha empezado a pastorear por la emoción de que alguien les dijo, Dios te está llamando a pastorear, y no se han preparado, no han esperado que su propio pastor lo entrene, que su propio pastor lo mande, que su propio pastor lo envíe. Yo creo en el poder del envío. Jesús envió a los 70 a hacer ministerio. Mientras no haya un envío, entonces yo creo que aquella persona que tenga un llamado tiene que esperar hasta que sea enviado por su pastor, que en ese momento esté bajo la cobertura de su pastor. Sí, definitivamente. Dice Flor Vázquez, hermana Pame, saludos, qué bonito el testimonio del pastor, saludos desde Comitán, Chiapas, hace tiempo que no le saludaba. Dios le bendiga a mi hermana Flor Vázquez hasta Comitán, Chiapas, qué bonito estar allá. Pienso en los mangos y digo, ¡ay, un mangote para darle una mordida! La fruta, ¿verdad? Dice Verónica Contreras, dice, hola a los dos, quisiera saludarles pero también pedirles un consejo. Hace 2 años Dios nos está inquietando a mi esposo y a mí al pastorado, pero tenemos miedo, hemos tenido confirmación de Dios, pero sobre todo el Señor nos ha pedido dedicarnos al 100% a Él mismo, Esposo tiene un buen trabajo y como que piensa qué hacer, ¿qué consejo nos dan? Mi hermano Daniel pasó por lo mismo. Él sintió el fuego por servir al Señor, tenía un muy buen trabajo, y mi consejo que le di a mi hermano Dani es: no le ayudes a Dios. Si Dios te está llamando, deja que sea Dios el que te saca de la empresa. Pasaron un par de años, pero cuando lo despidieron, él salió por la puerta de enfrente, salió con una muy buena liquidación, que esa liquidación le sirvió para emprender. Y hasta ahorita él está pastoreando, y parte de esa liquidación todavía sigue funcionando en ese emprendimiento que él está haciendo. Yo también tuve miedo cuando yo empecé el ministerio. Esto es algo natural y es algo normal. Tuve mucho miedo, tanto miedo que cada vez que alguien me mencionaba ¿cuándo es que usted va a empezar el ministerio?, yo dejaba esa plática de inmediato porque yo no quería hablar de esto. Tuve mucho miedo. Pero algo que aprendí es que es Dios el que abre y cierra puertas. Sí. Queridos hermanos, ustedes están siendo llamados al ministerio, no le ayuden a Dios, dejen que Dios sea el que le empiece a abrir puertas, pero sirvan en su iglesia local, sirvan porque ese será su mejor entrenamiento. Pónganse bajo las órdenes de su pastor. Si el pastor, una vez una persona me dijo, un profeta muy joven, más joven que yo en ese tiempo en la ciudad de Saltillo, él iba manejando, a mí me mandaron en ese coche con él, yo no lo conocía, pero a mí me dijeron: hermano, usted se va a ir con el hermano y eran 2 jóvenes, y yo, mi esposa y mis hijos nos fuimos, y él iba manejando y de repente él se para y me dice: pastor, tengo una palabra de Dios para usted. Y yo me quedé así serio, me dijo: ¿cómo? Sí, Dios dice el día de hoy, aprenda a ver los semáforos que Dios pone en su vida. Si su pastor dice no, es un semáforo rojo. Si su pastor dice sí, es un semáforo verde. Si su pastor dice que no, usted espere. Si su pastor dice que sí, usted muévase y haga lo que su pastor le manda hacer. Y yo me sujeté a esa palabra, y yo empecé a servir en mi iglesia como me lo decía. Si mi pastor me decía que no, yo tranquilo. Si mi pastor me decía que sí, yo actuaba. ¿Sí? Entonces, no le ayuden a Dios. Claro, y yo pienso que una vida en fe es precisamente eso. Tomas la palabra, nos comentas que hace 2 años, tomas la palabra, la recibes, la crees y corres con eso. Sí, claro. Claro que hay una estructura, ¿verdad? Que es la bendición de tus pastores, una cobertura, que ore por ustedes, ¿verdad? Que estén orando por ustedes, por lo que Dios les va a entregar. Entonces, pues yo digo, vivir por fe, pues es bien bonito a quien Dios verdaderamente llama a vivir por fe. Porque imagínense tener usted a ese proveedor que es el creador, que es el dueño del oro y de la plata, que nada jamás le va a faltar. Y la obediencia es muy bonita, ¿va? Vemos el llamamiento de Abraham: deja tu tierra, tu parentela, vámonos. Él se fue, ¿y qué recibió? Fue una descendencia enorme.
fue algo innumerable. Entonces encontramos que en la obediencia hay una bendición tremenda. Entonces, un segundo consejo que yo le daría a los hermanos es que no renuncien a su trabajo. Se puede hacer ministerio bivocacional, porque así lo empecé también yo. Cuando yo empecé Fuente de Vida aquí en Juárez, yo en ese tiempo el Seminario de Todas las Naciones me invitó a colaborar con ellos. Entonces yo estuve trabajando en el Seminario de Todas las Naciones y pastoreando al mismo tiempo. Cuando la iglesia creció y la iglesia pudo ser autosuficiente, fue cuando yo decidí dedicarme de tiempo completo al ministerio. Pero mientras, antes yo estuve trabajando en mi sueldo para sostener a mi familia y pastoreando, o sea que se puede hacer ministerio con un trabajo, por supuesto. Es un poquito Dios más nos da la difícil, claro, y las fuerzas. Dios nos da. Pero si Dios llama que no haga nada más que el ministerio, pues órale, usted aviéntese. Así es. A obedecer, ¿verdad? Dice Brenda Palacios: wow, pastor, siempre lo veo en la oración, no conocía su historia, Dios le bendiga, aún más mi admiración y respeto. ¿Quién es? Brenda Palacios. Brenda, no tenemos el gusto, pero que Dios te bendiga y gracias. ¿Por qué creen que los traigo? Para que vean ustedes que los ven por muchos años sirviendo, pero no conocen su historia, y son historias inspiradoras que nos llenan de fe y que nos traen tantos mensajes positivos a nuestra vida, que realmente es una bendición tener aquí al pastor con nosotros. Dice Carla Robles: saludos, sigan echándole ganas, qué bonito testimonio. Dice Adrián Soto: buenas noches, una pregunta, ¿podrían orar por mí? Yo estoy en una situación similar, sin dinero, sin trabajo, pero mi confianza en que Dios proveerá. Claro que sí, Adrián Soto, ahorita vamos a orar por ti. Y dice Carlos: wow, buen testimonio, saludos. Saludos, Carlos. No sé si quiera orar por el hermano Adrián Soto. Adrián Soto, hay una fórmula bíblica que nos ayuda a desatar la bendición del cielo a la tierra. Lucas 6:38 dice: dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Yo recuerdo que cuando yo no tenía dinero, yo lo di todo. Me quité los zapatos. Si tú escuchaste el testimonio, escuchaste que ese día yo me quité los zapatos, me saqué todo lo que traía en el bolsillo y me quité hasta la sudadera para entregarla como ofrenda en el altar. Y de ahí, al poco tiempo, se empezó a desatar la bendición. Si tú quieres empezar a recibir, tienes que aprender primero a dar. Cuando nosotros damos, abrimos la mano para soltar. Y cuando tú abriste la mano, esa es la mejor posición que Dios está esperando para que tu mano sea llena con la bendición de Dios. Dad y se os dará. Cuando tú das, Dios te da en 4 medidas, porque Dios sabe dar. Cuando tú das, Dios te da en 4 medidas: medida buena, medida apretada, medida remecida y medida rebosante. Así que yo sé que las situaciones económicas siempre nos causan ansiedad, depresión, y nos causan inclusive que tomemos muy malas decisiones, porque lo primero que pensamos es ir a endeudarnos. Pero queridos, créanle a Dios y esperen en Dios. Así que, ¿cómo me dices que se llama? Adrián, ¿verdad? Sí. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, queremos orar, Señor, por la vida de Adrián, y queremos pedirte que tú desates, Señor, la bendición del cielo a sus manos. Padre, tú eres Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor. Así que en este momento queremos pedirte, Señor, que tú hagas la obra poderosa de bendición a la vida de Adrián en el nombre de Jesús. Señor, que tú manifiestes tu poder trayendo un cerco de protección en su área financiera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, no quiero que nos vayamos sin que nos diga, por ahí un día lo escuché decir que a usted le gustaban mucho esto, los medios de comunicación. A ver, platíquenos ahí antes de irnos, a ver cómo fue que terminó aquí en radio, y sí, bueno, lo hemos visto también en otras estaciones, ¿verdad? Y qué bendición. Sí, mi pastor, aquel que me empezó a entrenar y que me empezó a enviar a hacer ministerio aquí, ministerio allá, en los ministerios locales de la iglesia local. Un día él dijo: tenemos la oportunidad de estar en la radio, la iglesia va a pagar 1 hora en la radio, los domingos en la mañana antes de nuestro culto vamos a salir en la radio. Y bueno, yo empecé a escuchar a mi pastor antes de irnos a la iglesia, poníamos la radio, y bueno, como iglesia
escuchábamos a nuestro pastor, y un día ese programa se multiplicó para entre semana, y un día me dice: Jaime, me gustaría que tú me acompañaras a la radio. Y le digo: ay, pastor, pero ahí ¿qué? ¿Cómo funciona? Dijo: no te preocupes, yo voy a elaborar la esquela, porque así se le llama a la preparación que hace uno para la radio, la esquela. Y entonces me dijo: yo la voy a elaborar y yo te voy a hacer una pregunta y te voy a señalar con amarillo donde tú me vas a responder. Bueno, ese día yo traía mis apuntes impresos. En ese tiempo nuestro pastor nos exigió que todos deberíamos tener una computadora en casa, así que estamos hablando de 30 años atrás, y mi pastor siempre iba como un paso adelante. Él exigía que todo su liderazgo tuviera una computadora en su casa, porque todo lo que él nos pedía que lo hiciéramos en computadora. Bueno, ese tiempo nos mandó por correo electrónico el programa, y yo lo imprimí. Entonces yo llegué, estudié todo, casi me memoricé las respuestas que yo iba a dar, pero cuando yo estuve ahí en los medios de comunicación, me friqué, me paniqué, como luego uno dice, me preguntó cosas, y yo me imaginé, me veía a mí mismo como Cantinflas, ¿verdad? Ese día contestando de todo y al mismo tiempo de nada. Yo nomás veía que mi pastor se sonreía, y al final terminó el programa y me dijo: Jaime, lo hiciste bien, pero creo que la próxima vez lo vas a hacer mejor. Quiero que me sigas acompañando. Y lo empecé a acompañar. Y de ahí me nació el gusto por la radio. Después él me empezó a enviar solo a la radio. Después por ahí tuve un programa de radio, estamos hablando en La Laguna, cuando los medios de comunicación eran muy escasos para el ámbito cristiano, y tuvimos por ahí un programita en una radiodifusora, un tiempo que donaban a las iglesias. Bueno, digo donaban porque en realidad bajaban sus precios a muy económicos, y iglesias podían pagar su tiempo. Y bueno, se pudo pagar un tiempo, y estuve ahí representando a la iglesia y a mi pastor en la radio. Y pues por ahí tuve la oportunidad de entrevistar a Miguel Casina en aquel tiempo. Tuve la oportunidad de entrevistar a pastores que venían de Costa Rica, como al profeta Eric Alpizar, que después regresó, y bueno, a muchas personalidades, algunas personalidades que vinieron de Guadalajara también. Y bueno, pues ahí me nació el gusto. Sí, antes que naciera Chequina Radio, pues ya participamos en otra radio, y antes de que esa radio participara habíamos invertido ya en equipo para poner una radio aquí. O sea que de alguna manera a lo mejor se va a escuchar un poquito arrogante lo que voy a decir, pero de alguna manera soy parte de los pioneros de las radios cristianas aquí en Ciudad Juárez, porque empezamos con un equipo, compramos antena, compramos transmisores, compramos micrófonos, compramos computadoras, compramos todo, hasta rentamos un local, pero por una o por otra razón, pues ya no continué yo en ese proyecto. Y pues nació la otra radio, colaboré con ellos, invertí en esa radio, y bueno, ahora estamos aquí con Chequina Radio. Hay muchos amigos en radios que me invitan, y a veces he tenido que rechazar muchas invitaciones, pero hay otras que no las he podido rechazar porque me siento un compromiso con las personas que me han invitado a hacer radio. Así que si ustedes me ven en otras radios, quiero que sepan que mi camiseta dice Chequina Radio, aunque usted me vea en otra radio, ¿verdad? Pero como somos hombres de ciudad, como somos pastores, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero mi camiseta es Chequina Radio. Estamos aquí muy contentos, y esta experiencia ha sido única, y así empezamos esta labor. Tuvimos la oportunidad de estar en televisión también en algunas ocasiones, y bueno, pues estamos en televisión, Roku, Chequina. Sí, en Roku también estamos, sí, ¿verdad? Y bueno, pues ha sido así, ha sido una experiencia. Dios nos ha traído en muchos lugares, hemos adquirido experiencias de muchos lugares. Algunas cosas me atraen más que otras cosas no me atraen definitivamente, como por ejemplo el ministerio carcelario. Perdónenme, a mí no me atrae. He ido, pero no fluyo. No, a mí lo que me gusta es ser un maestro, Sí, o sea, enseñar eso, sí. No, pues muchas gracias, pastor. Definitivamente yo sé que nos faltó tiempo, ¿verdad?, para poder completar todo su testimonio, pero sin duda puedo ver la gracia, el favor en su vida,
en su iglesia, en su familia, y de verdad que también le agradezco por todos estos años que ha estado con nosotros abrazando la visión. Y sé que no somos perfectos, ¿verdad? Pero también sé que lo mejor está por venir, que no nos cansamos de creerle a Dios y de saber que su gracia inmerecida seguirá estando con nosotros hasta que Él lo determine, que esperamos que hasta que nos lleve o hasta que no sé. Pero muchas gracias, y yo espero que sean muchos años más los que siga estando con nosotros, y que podamos hacer más cosas. Quisiéramos hacer muchas más cosas, pero bueno, vamos al tiempo de Dios y como Dios Así lo es. hace. Quisiéramos hacer muchas cosas más. Yo quisiera tener un programa también en radio, aquí en Chequina, un programa aparte de la oración. A veces no podemos abarcarlo todo, estamos muy ocupados en muchos. Ha habido momentos en que he pensado inclusive en dejar el tiempo de oración también por las ocupaciones, pero hay algo que me mantiene así como un imán aquí en Chequina Radio. Así que vamos a estar por muchos años hasta que el Señor nos lo permita. Y bueno, ya para despedirnos, porque creo que ya estamos en la recta final, ¿verdad? Sí, pastor. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, que sin ellos yo creo que nada de lo que hemos hablado en este tiempo se podría haber hecho. Hoy yo creo que yo hablé mucho de mí y del ministerio en mi experiencia, pero hay una historia también que forma parte de mi esposa, y donde mi esposa también tiene el punto fuerte, que sin eso yo no pudiera estar en el lugar donde estoy. Le doy muchas gracias a Dios por la mujer que Dios me ha dado, por mis hijos, mis hijas, mi hija Natalia, que es una excelente servidora y ministro de alabanza, y si en ellos yo creo que el ministerio no estaría donde está. Y bueno, es la parte humana, porque la parte divina la tiene definitivamente Dios. Y a esta linda iglesia que se llama Fuente de Vida, yo siempre he dicho que Dios me ha rodeado de los mejores congregantes. Los mejores congregantes están en Fuente de Vida, Ciudad Juárez. Quiero mandar un saludo a Esther de León, que hace mucho que no te veo. Esther, bendiciones. Ahorita la va a ver. Sí, a Félix Aurelio Guerra Salazar y a su esposa Fátima Edith Carmona, abogados, que Dios me los bendiga, los amo mucho. A Meni, que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. A Cecilia Santos también, hija, que Dios me la bendiga, gracias por estar al pendiente de la transmisión. A Luis García, bendiciones, hijo, bendiciones, te espero el sábado en la reunión de varones. Soco Díaz, gracias, hija, por todo el apoyo, que Dios me la bendiga. Usted es de la mejor que tengo, usted es la mejor. Y bueno, Perla Rubí pone un monito que está llorando, no lo sé por qué, Perla, pero si estás pasando por momentos difíciles o momentos de soledad, el Señor te dice: no temas, que yo estoy contigo. Amén. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te da fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi diestra victoriosa. Y a Cárdenas también nos manda por ahí un corazón. Mi igual. Mamá. Es su mamá, Cárdenas. Sí, aquí anda mi mamá. Bienvenida a este programa, un abrazo fuerte. Y bueno, muchas gracias, Pastor, de nuevo por estar con nosotros. Si usted quiere ver, estar parte de su programa, pues él está todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde, trayendo un mensaje y también orando por sus peticiones. Y pues bueno, ya dijo su iglesia. Si usted no tiene dónde congregarse, pues ahí está la iglesia Fuente de Vida. Fuente de Vida, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Privada Ejido El Vergel, número 133, Colonia El Papalote. Y quiero decirles que este domingo vamos a tener un servicio especial de oración por los enfermos. Este servicio especial le vamos a dar la prioridad a orar por los enfermos. Vamos a tener una enseñanza muy cortita, donde vamos a ministrar cómo es que Jesús quiere sanar a todos. Así que si usted está enfermo, si no tiene una iglesia donde congregarse, nos puede encontrar por Google Maps, Fuente de Vida Sede Juárez. Así estamos en Google Maps, Fuente de Vida Sede Juárez. Domingos 12 del mediodía. Estamos cerrando nuestro horario de invierno, porque en abril regresamos a nuestro horario de verano a las 10 de la mañana. Así que todo este mes de marzo todavía 12 del mediodía. Y este próximo 22 tenemos un servicio especial de oración por los enfermos. Así que si usted está enfermo o tiene algún familiar enfermo, bueno, venga y experimente el poder de Dios que en nuestra congregación. Bendiciones para todos. Así es, muchas gracias. Que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios siga resplandeciendo su rostro sobre cada uno de ustedes y los llene de abundante paz. Muchas gracias por haber estado en su programa
Entre Líneas con Pamela Luna y mi gran invitado, el pastor Jaime Sánchez. Y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, de 7 a 8 de la tarde. Y pues bueno, no se vaya porque viene este tiempo con la más loquilla de Chequina Radio, Esther de León con Cristianos Ochenteros. Nos vemos. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pamela Luna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.